Dentro de 24 horas, me convertiré oficialmente en la heredera de los 3 millones de euros que mi abuela Carmen dejó en su testamento. Esta mañana, mientras Marcos dormía, revisé su móvil porque llevaba semanas actuando extraño. Lo que encontré me dejó helada. Mensajes de WhatsApp con mi hermana Patricia planificando cómo anular el testamento de la abuela. Un contrato de matrimonio secreto fechado 2 años antes de nuestra boda. Fotografías de ellos dos en un notario en Sevilla. Y un informe médico falso que decía que yo padecía una enfermedad mental grave. 4 documentos. 4 pruebas de que mi marido y mi propia hermana habían estado conspirando contra mí durante años. Me senté en el borde de la cama, con el móvil todavía en mis manos temblorosas, mientras Marcos roncaba a mi lado. ¿Cómo era posible? Patricia, mi hermana pequeña, con quien había compartido habitación durante 20 años, con quien había llorado cuando murió mamá, con quien había cuidado a la abuela Carmen en sus últimos meses. Y Marcos, el hombre que me había jurado amor eterno hace 3 años en la Catedral de Barcelona, el hombre que había sostenido mi mano en el funeral de la abuela hace 6 meses. Pero ahí estaban los mensajes, tan claros como el agua. Patricia escribía: mañana es el día. El notario leerá el testamento a las 10 de la mañana. Si todo sale bien, ella firmará su renuncia creyendo que es un documento de aceptación de herencia. Tú te quedas con el dinero por el matrimonio anterior, yo como única hermana cuerda, y en 6 meses nos largamos a Argentina como planeamos. Marcos respondía: perfecto, amor. 3 millones de euros. Vale la pena haber soportado a esa estúpida durante 3 años. Nunca sospechó nada. Mañana, cuando el notario lea la cláusula de incapacidad mental, presentaremos el informe médico falso del Dr. Ruiz. Ya está todo pagado. 3 millones de euros. La herencia de la abuela Carmen no era solo dinero. Era su casa en el barrio gótico de Barcelona, valorada en 1,5 millones de euros. Era su colección de arte que había reunido durante 50 años. Era el apartamento en la Costa Brava donde pasábamos los veranos. Era todo lo que la abuela había construido con sus propias manos, trabajando como modista desde los 18 años, ahorrando cada centavo, invirtiendo sabiamente. Y lo peor de todo, la abuela me había elegido a mí como heredera principal, no porque Patricia no le importara, sino porque sabía que yo cuidaría de su legado. Porque durante sus últimos meses, cuando estaba enferma de cáncer, yo había dejado mi trabajo como contable para estar con ella día y noche. Patricia apareció solo 2 veces en 6 meses. Marcos también estuvo ahí, pero ahora entendía por qué. No era amor, era espera. Esperaba pacientemente a que la abuela muriera para ejecutar su plan. Seguí leyendo los mensajes, cada uno más revelador que el anterior. Descubrí que Marcos se había casado con una mujer llamada Isabel Rodríguez en Sevilla, 2 años antes de conocerme a mí. Nunca se divorció. Nuestro matrimonio en Barcelona era completamente inválido. Todo había sido una actuación elaborada. La razón era simple. Según la ley española, si yo era declarada incapaz, mi esposo legal tendría derecho a administrar mi herencia. Pero como nuestro matrimonio era falso, el dinero iría directamente a él sin ningún control legal real sobre su uso. Patricia entraba en juego como mi tutora legal en caso de incapacidad mental. Juntos, tendrían control total sobre los 3 millones de euros. El plan era brillante en su crueldad. Usarían el informe médico falso del Dr. Ruiz, un psiquiatra corrupto en Tarragona que había aceptado 50.000 euros por diagnosticarme con esquizofrenia paranoide sin haberme visto nunca. Presentarían este documento durante la lectura del testamento. Argumentarían que yo no estaba en condiciones de manejar una herencia tan grande, y el juez probablemente ordenaría una evaluación psiquiátrica. Durante ese tiempo, ellos tendrían acceso a las cuentas. Pero había más. Encontré correos electrónicos entre Patricia y un abogado en Argentina. Ya habían comprado una casa en Buenos Aires con mi nombre, usando documentos falsificados. Planeaban transferir el dinero allí, poco a poco, para evitar las alarmas de Hacienda. En 6 meses, cuando todo estuviera limpio, se irían a Argentina y me dejarían en España con nada, probablemente en un hospital psiquiátrico, porque una vez que el sistema te etiqueta como enferma mental, es casi imposible probar lo contrario. Miré a Marcos durmiendo. Su cara se veía tan tranquila, tan inocente. Recordé todas las veces que me había dicho te amo, todas las veces que habíamos hecho planes para el futuro. Quería tener hijos, decía. Quería comprar una casa en las afueras de Barcelona, decía. Quería envejecer conmigo, decía. Todo mentiras. Todo por 3 millones de euros. Me levanté de la cama con cuidado de no despertarlo. Eran las 5 de la mañana. La lectura del testamento sería en 5 horas, a las 10 en punto, en la notaría de la calle Balmes. Tenía 5 horas para decidir qué hacer. 5 horas para convertirme en la mujer más estúpida del mundo.
o en la más inteligente. Fui a la cocina y me preparé un café solo, bien cargado. Necesitaba pensar con claridad. Mi primer instinto fue llamar a la policía. Pero me detuve. ¿Qué les diría? ¿Que mi marido y mi hermana planean robarme una herencia que técnicamente todavía no tengo? ¿Con qué pruebas? Los mensajes en su móvil podrían ser borrados en segundos. El informe médico falso parecía real. Tenía el sello del colegio médico y todo. El matrimonio secreto de Marcos podría ser difícil de verificar rápidamente. No, la policía no era la solución. Al menos, no todavía. Necesitaba ser más astuta. Necesitaba pensar como ellos pensaban. Necesitaba usar su propio plan en su contra. Entonces recordé algo. La abuela Carmen siempre decía: Sofía, en esta vida, la mejor venganza es ser más inteligente que tus enemigos. No más fuerte, no más rica, sino más inteligente. Tomé mi portátil y empecé a buscar. Primero busqué al Dr. Ruiz en Tarragona. Efectivamente, existía. Tenía su consulta privada y, curiosamente, había sido denunciado 3 veces por mala praxis en los últimos 5 años, aunque todas las denuncias habían sido retiradas, probablemente mediante pagos. Era exactamente el tipo de médico que aceptaría 50.000 euros por un diagnóstico falso. Luego busqué información sobre matrimonios en Sevilla hace 5 años. No era fácil acceder a registros públicos, pero yo era contable. Sabía moverme entre bases de datos. Encontré el registro. Marcos Javier Ruiz Santana se había casado con Isabel Rodríguez Morales el 15 de agosto de 2021 en el Ayuntamiento de Sevilla, 2 años antes de nuestra boda. Y lo más importante, nunca hubo un divorcio registrado. Esto significaba que, legalmente, yo no era su esposa. Nuestro matrimonio era nulo, lo cual, irónicamente, significaba que él no tenía ningún derecho legal sobre mi herencia. Su plan tenía un agujero enorme, aunque ellos no lo sabían. O tal vez sí lo sabían, y por eso necesitaban el informe médico falso, para tomar control como cuidador preocupado antes de que alguien descubriera la verdad sobre su bigamia. Seguí investigando. Descargué todas las conversaciones de WhatsApp entre Marcos y Patricia. Hice capturas de pantalla de todo. Las guardé en 3 pendrives diferentes y envié copias a mi correo electrónico personal. Luego busqué el contrato de compra de la casa en Buenos Aires. Estaba a mi nombre, pero la firma era claramente falsificada. La mía tiene un rasgo particular en la S que aprendí de la abuela, y esta firma no lo tenía. A las 6 de la mañana, tenía toda la evidencia que necesitaba. Pero evidencia no era suficiente. Necesitaba un plan. Llamé a alguien que no había visto en 2 años. Alejandra Paz, mi mejor amiga de la universidad, que ahora era abogada especializada en derecho sucesorio y penal. Nos habíamos distanciado después de mi boda porque, ahora lo entendía, Marcos había hecho todo lo posible por aislarme de mis amigos. Decía, prefiero que pasemos tiempo solos, decía. Otra señal de alerta que había ignorado. Alejandra contestó al tercer tono, con voz de dormida. Sofía, ¿qué pasa? Son las 6 de la mañana. Ale, necesito tu ayuda. Es urgente. No puedo explicarte por teléfono. ¿Puedes venir a mi casa ahora mismo? Sin que nadie te vea. Hubo un silencio. Luego, dame 30 minutos. Mientras esperaba a Alejandra, me duché y me vestí. Elegí un traje negro, el mismo que había usado en el funeral de la abuela. Era apropiado. Hoy también sería un tipo de funeral, pero de mi ingenuidad y mi confianza ciega. Alejandra llegó a las 6:30. Le mostré todo. Los mensajes, los documentos, las pruebas. La vi pasar del shock a la furia, y luego a la concentración profesional. Sofía, esto es fraude, bigamia, falsificación de documentos médicos, usurpación de identidad. Podrían ir a la cárcel por 10 años o más. Pero tenemos que hacerlo bien. Si los confrontamos ahora, borrarán todo. Necesitamos que se condenen con sus propias acciones. ¿Qué propones? Alejandra pensó un momento. Vamos a la lectura del testamento como si nada hubiera pasado. Llevaré todos estos documentos. Cuando presenten el informe médico falso, presentaremos nuestras pruebas, delante del notario, delante de todos. No podrán escapar. Y llamaremos a la policía directamente desde la notaría. Pero Marcos estará ahí, Patricia estará ahí. Actuarán como si todo fuera normal. Exacto. Y nosotras también.
Sofía confía en mí. He manejado casos de fraude de herencia antes. La clave es dejar que cometan el crimen delante de testigos oficiales. El notario es un funcionario público. Cualquier cosa que pase en esa sala tiene validez legal total. Asentí. Era el mejor plan que teníamos. Hay algo más, dijo Alejandra. Necesitamos contactar a la esposa legal de Marcos, Isabel Rodríguez. Ella debe saber que su marido se casó con otra mujer. Podría ser una testigo clave. Usamos las redes sociales para encontrarla. No fue difícil. Isabel Rodríguez Morales, 32 años, vivía en Sevilla. Trabajaba como enfermera. Su perfil de Facebook mostraba fotos de ella con un niño pequeño. La descripción decía: madre soltera orgullosa de mi Miguel, 5 años. Miguel, el hijo de Marcos. Un hijo que nunca me mencionó. Otra mentira. Alejandra la llamó usando su línea profesional como abogada. Le explicó la situación con delicadeza pero con firmeza. Isabel se quedó en silencio durante un largo momento. Finalmente habló. Ese cabrón me abandonó hace 3 años. Me dijo que se iba a Barcelona por trabajo. Me enviaba algo de dinero cada mes para Miguel, pero nunca volvió. Nunca me pidió el divorcio. Yo pensaba que tal vez volvería. Qué estúpida fui. Isabel, dijo Alejandra, necesitamos que vengas a Barcelona hoy, antes de las 10 de la mañana. Tendrás tu oportunidad de confrontarlo. Y legalmente, como su esposa real, tienes derecho a estar presente si él intenta reclamar algo como esposo de Sofía. Estaré ahí, por mi hijo, por todas las mujeres que este hombre ha engañado. A las 8 de la mañana, Marcos se despertó. Bajó a la cocina como si nada. Me besó en la frente. Buenos días, amor. ¿Lista para el gran día? Hoy nos convertimos en millonarios. Me tomó toda mi fuerza sonreír. Sí, estoy lista. ¿Nerviosa? Un poco. Es mucho dinero. La responsabilidad es grande. No te preocupes. Yo estaré ahí para ayudarte a manejarlo. Somos un equipo. ¿Recuerdas? Un equipo. Qué palabra tan cruel en su boca. Patricia llegó a las 9 menos cuarto. Llevaba un vestido negro y perlas, como si fuera un evento solemne. Me abrazó. Hermana, hoy es un día importante. La abuela estaría orgullosa de ti. Quise gritarle, quise cachetearla, pero mantuve la compostura. Sí, estaría orgullosa de las dos. Fuimos juntos a la notaría en el coche de Marcos. Durante el trayecto, él y Patricia intercambiaron miradas que ahora podía interpretar perfectamente. Ella iba sentada atrás, yo adelante. En un momento, vi por el espejo retrovisor cómo Patricia le enviaba un mensaje a Marcos. El móvil de él vibró. Lo miró disimuladamente. Sonrió. La notaría estaba en un edificio antiguo en la calle Balmes. Subimos en un ascensor que parecía tener 100 años. Nadie hablaba. La tensión era palpable, aunque ellos pensaban que era tensión por el dinero, no porque yo supiera todo. La sala de espera tenía sillas de cuero y cuadros de barcos antiguos. Había otras personas ahí. Reconocía a algunos, primos lejanos que también estaban mencionados en el testamento para recibir pequeñas sumas. Y ahí estaba Alejandra, sentada discretamente en una esquina, vestida profesionalmente, con un maletín lleno de documentos. A las 10 en punto, la secretaria del notario nos llamó. Familia Ruiz Mendoza, por favor. Entramos en una sala grande con una mesa de caoba. El notario, el señor Domingo Vidal, un hombre de 60 años con gafas y un aire de autoridad tranquila, estaba sentado a la cabecera. Nos indicó que nos sentáramos. Buenos días a todos. Estamos aquí para la lectura del testamento de la señora Carmen Mendoza Ruiz, fallecida el 15 de marzo de este año. Antes de comenzar, debo verificar la identidad de todos los presentes. Uno por uno, presentamos nuestros DNI. El notario los revisó cuidadosamente. Justo cuando estaba a punto de comenzar la lectura, la puerta se abrió. Alejandra se levantó y habló. Disculpe, señor notario, pero hay una persona más que debe estar presente en esta lectura. Alguien con interés legal directo en los procedimientos. El notario frunció el ceño. ¿Quién? La puerta se abrió más y entró Isabel Rodríguez, con su hijo Miguel de la mano. Llevaba puesto un vestido simple pero digno. Su presencia llenó la habitación. Marcos se puso pálido. Literalmente vi cómo la sangre abandonaba su cara. Isabel, ¿qué haces aquí? Hola Marcos, dijo ella con una voz tranquila pero firme. O debería decir, hola esposo. Patricia se atragantó con su propia saliva. ¿Qué? ¿Esposo? El notario alzó una mano. Un momento. ¿Alguien puede explicar qué está pasando aquí? Alejandra se acercó. Señor notario, soy Alejandra Paz, abogada de la señorita Sofía Ruiz Mendoza.
Me gustaría presentar evidencia de que hay un intento de fraude en curso que afecta directamente a esta lectura de testamento. Marcos se levantó bruscamente. Esto es ridículo. Sofía, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? Siéntese, señor Ruiz, dijo el notario con voz autoritaria. Letrada, proceda. Alejandra abrió su maletín y comenzó a colocar documentos en la mesa. Señor notario, la persona que se presenta aquí como Marcos Ruiz, esposo de Sofía Ruiz Mendoza, está legalmente casado con Isabel Rodríguez desde el año 2021. Aquí está el certificado de matrimonio del Registro Civil de Sevilla. Nunca hubo divorcio. Por lo tanto, su matrimonio posterior con la señorita Sofía es nulo y constituye el delito de bigamia. El notario tomó el documento y lo examinó cuidadosamente. Su expresión se volvió grave. Además, continuó Alejandra, tenemos evidencia de que el señor Ruiz y la señora Patricia Ruiz Mendoza, hermana de mi clienta, han conspirado para presentar un informe médico falso que declara a Sofía mentalmente incapaz, con el propósito de tomar control de su herencia. Aquí están las conversaciones de WhatsApp entre ambos detallando el plan. Colocó impresiones de los mensajes en la mesa. El notario comenzó a leerlos. Su rostro se puso cada vez más serio. Patricia intentó levantarse. Esto es sacado de contexto. Esos mensajes. ¿Sacados de contexto? Intervine por primera vez. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Patricia, aquí dice textualmente, mañana es el día. Si todo sale bien, ella firmará su renuncia creyendo que es un documento de aceptación de herencia. ¿Qué contexto necesito? También tenemos, continuó Alejandra, evidencia de que han comprado una propiedad en Argentina usando documentos falsificados con la firma de mi clienta. Y hemos verificado que el doctor Ernesto Ruiz de Tarragona, quien supuestamente firmó el informe médico que declara a Sofía incapaz, nunca la ha examinado y ha aceptado 50.000 euros por este diagnóstico fraudulento. El notario se quitó las gafas y las limpió lentamente. Esto es muy grave, extremadamente grave. Marcos finalmente encontró su voz. Sofía, podemos hablar de esto. Es un malentendido. Yo te amo. Todo lo que hice fue por nosotros. Me levanté y lo miré directamente a los ojos. ¿Me amas? Llevas 3 años mintiendo. Estás casado con otra mujer. Tienes un hijo que nunca mencionaste. Planeaste robar la herencia de mi abuela, la mujer que te abrió las puertas de su casa, que te trató como a un nieto. ¿Eso es amor para ti? Los 3 millones de euros, dije mirando ahora a Patricia. La casa de la abuela, su colección de arte, todo lo que ella trabajó durante 50 años, ¿iba a ser dividido entre ustedes dos mientras me encerraban en un psiquiátrico? Patricia empezó a llorar. Sofía, nosotros, necesitábamos el dinero. Tengo deudas. Marcos tiene deudas. Íbamos a compartir contigo, lo juro. Mentira, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Iban a irse a Argentina en 6 meses. Ya compraron la casa. Ya planearon toda su nueva vida sin mí. El notario se puso de pie. Voy a llamar a la policía inmediatamente. Esto es un caso claro de intento de fraude, falsificación de documentos y conspiración. Señorita Sofía, lamento enormemente que haya tenido que pasar por esto. Espere, dije. Antes de que llegue la policía, quiero escuchar la lectura del testamento. Quiero que todos sepan cuál era la voluntad real de mi abuela. El notario asintió. Volvió a sentarse y abrió el sobre sellado con el testamento. Yo, Carmen Mendoza Ruiz, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi última voluntad lo siguiente. Comenzó a leer. Dejo la totalidad de mis bienes, valorados en aproximadamente 3 millones de euros, a mi nieta Sofía Ruiz Mendoza, por ser la única persona que estuvo a mi lado en mis últimos días, por su honestidad, su trabajado arduo y su buen corazón. A mi nieta Patricia Ruiz Mendoza le dejo 100.000 euros, esperando que use este dinero para enmendar sus errores y construir una vida mejor. También dejo instrucciones específicas de que mi herencia solo puede ser administrada por Sofía personalmente, sin tutores ni representantes, y que en caso de que alguien intente declarar a Sofía incapaz o tomar control de sus bienes mediante fraude, toda la herencia será donada a la Fundación Lucha contra el Cáncer de Barcelona. La habitación quedó en silencio. Patricia sollozaba. Marcos estaba petrificado. El notario continuó. Además, instruyo que si mi nieta Sofía se casa, su esposo deberá firmar un acuerdo prenupcial renunciando a cualquier derecho sobre esta herencia, la cual permanecerá como propiedad privativa de Sofía. Conozco a mi nieta. Sé que elegirá bien. Pero el dinero que trabajé toda mi vida es para ella y solo para ella. Miré el retrato de la abuela que colgaba en la pared de la notaría. Era como si me estuviera guiñando un ojo. Ella sabía. Tal vez no los detalles específicos,
pero sabía que podría haber personas que intentarían aprovecharse de mí. Por eso había puesto todas esas protecciones. La policía llegó 15 minutos después. 2 agentes entraron en la sala. Alejandra les entregó copias de toda la evidencia. Les explicó la situación con claridad profesional. Marcos Javier Ruiz Santana y Patricia Ruiz Mendoza quedan detenidos por intento de fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer fraude de herencia, dijo uno de los agentes mientras les ponía las esposas. Marcos me miró una última vez. Sofía, por favor. No, dije simplemente, no más. Mientras se los llevaban, Isabel se acercó a mí. Gracias por llamarme. Por fin puedo cerrar ese capítulo. Y ahora, puedo demandar a ese cerdo por manutención infantil atrasada. Hazlo, dije. Y si necesitas un buen abogado, Alejandra puede ayudarte. Cuando todos se fueron, me quedé sola con el notario. Firmé los documentos de aceptación de herencia. Mis manos ya no temblaban. Señorita Sofía, dijo el señor Vidal. Su abuela era una mujer muy sabia. Este testamento estaba diseñado para protegerla. Pero usted también fue muy valiente hoy. No fui valiente, dije. Solo fui lo suficientemente inteligente para no dejarme engañar 2 veces. Salí de la notaría con Alejandra. El sol de Barcelona brillaba más fuerte que nunca. Respiré profundamente. ¿Qué harás ahora?, preguntó Alejandra. Primero, voy a vender el apartamento donde vivía con Marcos. No quiero nada que me recuerde a él. Luego, voy a restaurar la casa de la abuela en el barrio gótico y convertirla en un museo de su trabajo como modista. Ella merece ser recordada. Y con el resto del dinero, voy a abrir mi propia firma de asesoría financiera. Voy a ayudar a otras mujeres a proteger sus activos y a identificar señales de abuso financiero. Alejandra me abrazó. La abuela estaría orgullosa. Lo sé, dije, sonriendo por primera vez en 24 horas. Y yo también estoy orgullosa de mí misma. 3 meses después, Marcos fue sentenciado a 8 años de prisión por bigamia y fraude. Patricia recibió 5 años por conspiración y falsificación de documentos. El doctor Ruiz perdió su licencia médica y fue multado con 200.000 euros. Isabel obtuvo una orden de manutención por 500 euros al mes para Miguel, con pagos retroactivos de 3 años. Con ese dinero, pudo mudarse a un apartamento mejor en Sevilla. Yo abrí mi firma, Asesoría Mendoza, en honor a mi abuela. El primer año tuve 20 clientas. El segundo año, 150. Todas mujeres que necesitaban proteger sus finanzas de parejas abusivas o familiares manipuladores. La casa de la abuela se convirtió en un pequeño museo que abre los fines de semana. Exhibe sus vestidos, sus herramientas de costura, fotografías de su vida. Es un recordatorio de que una mujer con determinación y trabajo duro puede construir un imperio, sin importar de dónde venga. Y yo, Sofía Ruiz Mendoza, aprendí que la mejor venganza no es el odio ni la amargura. La mejor venganza es vivir bien, proteger lo que es tuyo y usar tu dolor para ayudar a otros. Los 3 millones de euros de la abuela no solo me hicieron rica, me hicieron libre. Y esa libertad no tiene precio.